Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, vamos a ver desde el versículo 5 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 5 en adelante. Cuando lo encuentre, le ayudo a su vecino y me dice un fuerte amén. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 13 del versículo 5 en adelante. ¿Ya lo encontró? Vamos a darle lectura. Vamos a leer vamos a dar la lectura. Dice el versículo, vamos a leer hasta el versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13 del versículo 5 al 13. Dice la palabra del Señor. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no había venido a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oramos al Señor. Bendito Padre que está en los cielos, le agradecemos por este tiempo, por la oportunidad de tener su palabra, Señor, para escudriñarla y también, Señor, aplicarla a nuestra vida. Oramos por nuestras necesidades. Pedimos, Señor, que este fin de año sea de mucha bendición. Oramos por aquellos que buscan esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad, Señor, de encontrar ese milagro en usted. Confiamos, Señor, plenamente en su palabra y le pedimos ahora, Señor, que cada decisión en nuestra vida podamos hacerla bajo su voluntad. Regálenos siempre ese entendimiento, la sabiduría para aplicarla a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a hablar sobre las decisiones. Las decisiones. Las oportunidades son los momentos que Dios nos da para poder determinar algo o decidir. Las oportunidades llegan en cualquier momento de nuestra vida. Muchas veces procuramos oportunidades y las logramos ver, pero dependiendo de cada uno de nosotros, decide. ¿Y qué es la decisión? La decisión tiene que ver con la voluntad, con los pensamientos, con el razonamiento de elegir ante una circunstancia y poder determinar algo en nuestro corazón. Las decisiones siempre estarán desde que nosotros abrimos nuestros ojos. Decisiones pequeñas, decisiones grandes, siempre serán parte de nuestro diario vivir. Hay personas que deciden por otras y marginan el pensamiento y el razonamiento. Tanto que llega el niño a crecer, que se viste como el papá, se corta el pelo como el papá, porque genera en él las decisiones que él hace. Y eso se ve muchas veces en la etapa universitaria, donde el papá decide, la mamá decide, y no hay un razonamiento del hijo o de la hija para determinar ella o él
qué quiere ser en la vida. La oportunidad está, pero la decisión la toma cada persona. Entonces, muchas veces vamos a ver personas que no hacen nada por su vida, porque otros decidieron. Y no hacen nada porque el otro le impone. Y es ahí donde hay un conflicto y la personalidad de esta persona se ve afectada porque no hace nada en la vida. Entonces, las decisiones, Dios nos permitió desde la creación, desde la narrativa de la creación, nos hace entender, nos hace comprender que cuando Dios hizo al hombre, le dio un mandamiento de obedecer. De todo árbol del huerto podrás comer. No le dijo solo sandía, solo melón. De todo árbol podrás comer. Eso quiere decir que Adán paseaba en el huerto que estaba en Edén, miraba la fruta, le parecía atractiva y la comía. Y no había ningún problema, porque Adán no conocía toda la fruta. No crea, hay un mango. No, él se subió quizás al árbol, lo agarró, lo comió y dijo, qué mangazo este. Él no conocía la naranja, sino que fue al árbol de naranja, cortó y vio que la cáscara es ácida. Y si usted ha visto, ahora todo es manejable, ha sido manipulado. A saber a quién se le ocurrió de no estar tirando usted come la naranja y trae como 60 semillas, ¿verdad? La naranjita así, y usted 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se le ocurrió a alguien hacer naranjas injertadas sin semillas? No trae, no genera. Pero la decisión la tomaba Adán de cómo ponerle el nombre a los animales. Hasta ahora en día, cuando llega una mascota a la casa, es un gran problema. ¿Y cómo le ponemos? Pongámosle Rambo y el chihuahua así es chiquito. Pongámosle otros que no saben cómo ponerle y le ponen ¿cuál? Y bien bonito porque usted le pregunta. Decisiones pequeñas. Cuando Eva es formada y extraída a Adán, toma decisión de amar a una sola mujer. Huesos de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Adán y Eva, que aún no habían desobedecido, tenían esa facultad de razonar, de la voluntad, de sus pensamientos, en decidir qué hacer. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Entonces, cuando vemos sobre las decisiones, vamos a encontrar que muchas veces en nuestra vida, si hacemos un recuento, si usted tiene, ¿qué? 60 años, imagine cuántas decisiones ha tomado en 60 años. Si usted va comenzando la vida y tiene 20 años y pareciera que ya en los 20 años nunca le ha acertado a ninguna. Hay decisiones en nuestra vida, si hacemos un recuento de nuestro pasado, podemos ver que en muchas de ellas le acertamos. Le dimos en el blanco. Pero también en otras fracasamos. Pero las decisiones siempre serán parte de su vida y usted tiene que determinar. Dios le dijo a Caín, si hicieres lo correcto, te irá bien. Decisión. Pero si no hicieres lo correcto, el pecado está a las puertas. Tú te puedes enseñorear de él, pero él no se puede enseñorear de ti a menos que tú decidas. Caín decide en su corazón, en su pensamiento, qué hacer en cuanto a su hermano Abel. Caín no tenía un pensamiento contaminado como ahora lo tenemos. De que usted ve a un niño chiquito, ahí tanta película que ve, agarra una pistola y a todo el mundo anda matando. Y le dice a uno, morite, ya te maté, le dice. Caín decide por voluntad propia levantarse contra su hermano y lo asesina. O sea, las decisiones son parte de nuestra vida. Yo quiero preguntarle en esta noche, estamos por terminar un año 2024. ¿Cuáles fueron sus decisiones? La vida no pasa porque pasa. La vida que llevamos es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos.
Porque aquí hay gente que ha decidido ser amargada toda su vida porque decidió mal. Hay otras personas que decidieron, gracias al Señor, tomaron en cuenta el consejo de Dios y les ha ido bien. Pero el que decidió mal en la etapa familiar, le molesta una familia sólida. Y anda criticando como aquel que quiere arreglar la vida si le ha ido mal en la vida amorosa. Otros que han determinado en su corazón decisiones que afectaron a su familia literalmente. Pensemos. Cada año viene a nuestra mente el determinar cosas. Y siempre buscamos propósitos en la vida, propósito de esto. Pero los propósitos nacen en el corazón. Pero lo que realmente sucede es que usted lo lleve a la práctica, a la acción. A muchas personas acá no es que no les falte fuerzas para decir no a la comida y adelgazar. Lo que no tienen es voluntad. Como muchas personas tienen fuerza, están sufriendo quizás con un matrimonio, con una persona que les hace daño físicamente, emocionalmente. No es que ya no tenga fuerza, ¿cómo no? Fuerza tiene, lo que no tiene es voluntad. De poder tener una dignidad, del poder decidir. Y así vendrá a nuestra vida la oportunidad, pero es ahí donde debemos demostrar qué tan capaces somos de decidir en la vida. Lo que usted decida en estos días que faltan será el resultado que usted mismo va a poder ver con sus propios ojos y poder recibir. En este pasaje que acabamos de ver, nos narra la decisión de un rey. Dios permite que los reyes sean los líderes en Israel. La capacidad del rey tenía que ser tanto en la política, tanto en la táctica de guerra y en la dirección del pueblo. Saúl fue el primer rey de Israel, donde todo el mundo estaba orgulloso de lo que ellos habían pedido, una mala decisión. Apartar a Dios y ya no querer la teocracia, sino que ahora la monarquía. Queremos ser como todas las naciones. Malas decisiones. Entonces, a través de esta vida, de esta biografía de Saúl, podemos nosotros tomar enseñanzas para nuestra vida. ¿Cómo decidir? Saber que vendrán oportunidades, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que las decisiones muchas veces se toman apresuradamente. Jamás debe de tomar usted apresuradamente una decisión, hermano. Dígale al que tiene la par, no se apresure. No, pero dígaselo bien para que le quede bien. No se apresure. Sepa esperar. Cuando usted anda emocionado en una tienda, en un centro comercial, usted se ajolota. Entendemos ese término, ¿verdad? El estreno. ¿Por qué? Porque usted se está desesperando. Todo estreno termina en un cesto de la ropa sucia. Y después usted dice $70. Y más que todo roto el pantalón. Yo lo hubiera roto. Las decisiones desesperadas nos llevan a nosotros a alterar nuestras emociones. Y cuando nuestras emociones están alteradas, tanto molestas como el extremo contento. Fíjese que si usted ve en el ámbito de la pareja, las decisiones para poder tener a alguien, o más bien dicho, para darle oportunidad, lo decide la mujer. La mujer tiene la capacidad de analizar qué tipo de persona es la que la pretende. Pero la que agarra cualquier cosa usted. Yo no entiendo que una persona no ha terminado de una relación cuando ya se va a dar en los dientes en la otra. Sus decisiones, sus emociones, o está muy triste,
Hay gente que dice, es que me siento tan solo. Váyase al centro de Cojutepeque, que así está de gente. ¿Sabe? Porque la decisión es esta. Dice, yo quiero ser feliz. Levantemos la mano los casados. ¿Somos felices? Y va a media. Fíjese cómo es. El matrimonio no lo sostiene el amor. Porque algunos ya no aman. El amor es sostenido por el matrimonio, por el compromiso delante de Dios, por el compromiso hecho de decir, con esta me quedo. La decisión va a impactar su vida. Si la decisión que usted tomó apresuradamente en cuanto a la pareja, tenga por cierto que toda la vida usted se va a quejar. Por eso la determinación en cuanto a la pareja debe de ser una determinación, una decisión tranquila. Pero esas hipotías que 12, 13 años y ya tienen novio usted. Y los papás dicen, y esa es tu novia. Y uno dice, si estas hipotas ni bañarse pueden. O sea, cuando hay eso, usted no quiere ver a su hija graduada, a su hijo graduado. No, o sea, la decisión es ya. Y si usted ha visto, toda decisión alocadamente no trae bendición. Porque Dios le ha dado 5 sentidos y a la mujer 6. De comprender quién es la persona que va a estar con usted todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Cuando despierte, ahí va a estar. Cuando anochezca, ahí va a estar. Pero la desesperación de estar muy alegre, ¿por qué? Es que él me hace reír. Hermano, nadie es feliz porque le hagan cosquillas. Cuando uno determina, dice el pastor David Ormachea, el doctor David Ormachea, que usted es feliz, si usted es feliz soltero, usted es feliz casado, usted es feliz divorciado, usted es feliz viudo. Pero el soltero quiere ser feliz casado. Y se esmera y decide rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene ojos zarcos, dice. O sea, las decisiones en cuanto a la pareja siempre traerán dolor e infelicidad. Por eso, hermano, el que está soltero, espere. Sepa bien qué es lo que Dios le va a traer a su vida. Porque si usted se adelanta a agarrarlo, después lo va a andar a querer devolverlo. Entonces, las decisiones apresuradas siempre tienen que ver con las circunstancias. Cuando usted decide tranquilamente y tiene a Dios en todo consejo, Dios le va a decir, no te conviene. Dios le va a dar la oportunidad para ver lo que no le conviene y como así también Dios le va a dar la oportunidad de decir, Dios me ha bendecido con una gran mujer o con un gran hombre. ¿Puede decir eso usted? ¿De su esposo o de su esposa? Lo que me tocó. No. ¿Con quién vine a quedar? Y si le dieran 60, 30, 40 años de volver al pasado, ¿qué cree que decidiera usted? Ni loco volver a estar con él. Porque las decisiones usted las toma, hermano. Dios no puede decidir por usted. Así como la salvación, también usted decide si creer o ignorar el mensaje de Dios. Saúl se desesperó. Estaba en una guerra con los filisteos y de repente los filisteos subieron. Saúl se desesperó tanto como líder al ver que se le estaba yendo la gente, que los filisteos estaban ganando terreno. No supo esperar en la palabra de Dios. Samuel tenía que llegar, ofrecer el sacrificio
dar las instrucciones de la guerra, salir a la guerra, batallar con la confianza de que el profeta de Dios, el varón de Dios, vino a decir un mensaje de Dios para nosotros tener la victoria. Por eso tenía que esperarlo. Tenía que ofrecer sacrificio para implorar el favor de Dios, escuchar las instrucciones y salir a la guerra. Pero Saúl se desesperó. Y ese es el problema de la gente que no tiene autodominio. Se desespera. Hay gente que no puede ver una cola porque se desespera y empieza a hablar. ¡Qué barbaridad! Hermano, debemos de saber aprender a esperar. Cuando Saúl ofrece sacrificio, él dijo en su corazón, se esforzó. Saúl le dijo él mismo, a mí mismo, ofrece sacrificio porque tú eres el rey. Tienes derecho. ¿Quién te va a decir algo? Decide Saúl ofrecer sacrificio y él dar las instrucciones al ejército para salir a batallar. Imagínense, no él le pertenecía esa autoridad a él. Cuando él termina de sacrificar y de ofrecer holocausto, o sea, de quemar el cuerpo del animal, en ese instante aparece Samuel. Inmediatamente. Él termina de hacerlo y aparece. Cuando viene Samuel, sintió olor a carne quemada. Y va viendo a Saúl. Y quiero decirle, Saúl ofreció, iba a dar las instrucciones al ejército y después dar la bendición. Y a la bendición, a la persona que quería bendecir era a Samuel, como queriendo decir, Dios te bendiga, Samuel, ya ofrecí por ti. No te preocupes, ya di el sacrificio en tu lugar. Y mire lo que dice el versículo, por favor, el versículo 10. Mire lo que dice. Vea conmigo, capítulo 13, versículo 10 del primer libro de Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludar. Él quería bendecir a Samuel porque acababa de ofrecer el sacrificio. A él le quería dar la bendición. Mira el versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Y mire el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si nosotros hubiésemos tomado una buena decisión en nuestra vida, la vida actual hubiese sido diferente. Pero las decisiones alocadamente, cuando alguien toma decisiones alocadamente, no le interesa nada más que su propio beneficio. No está pensando en los demás. Toda decisión alocadamente en cuanto a la economía y finanzas traerá mucho dolor, escasez. Toda decisión alocadamente en relaciones amorosas traerán dolor y miseria. Toda decisión alocadamente en cuanto a las cosas de Dios, decir ya no y esto, traerá también dolor. Entonces nunca tomemos decisiones cuando nuestras emociones están alteradas. Cuando usted está molesto, usted es capaz de todo. Y después, al ver el daño, usted no va a tener un arrepentimiento, usted va a tener un remordimiento, que es lo que sucede ahorita en todos los centros penales. Ellos, la mayoría, tiene un remordimiento, no tiene un arrepentimiento. Porque si hubiesen tenido un arrepentimiento antes de
a la manera de que hacían desaparecer las personas, matar personas, decapitar personas, hubiese tenido en su corazón un dolor, pero no lo tuvieron. Ahora ver las consecuencias, 300 años de condena, hoy sí me arrepiento. Ahora nosotros, después de ver 4 o 5 hijos de diferente papá, de ver la vida de vicio, alcohólico, hoy que veo que ya tengo cirrosis, que ya tengo esto, hoy me arrepiento de una vida. Pero las decisiones nosotros las tomamos. Por eso toda persona que sabe que está haciendo en contra de la voluntad de Dios, tiene la decisión de salir de ahí y tomar y hacer lo correcto. Pero a muchos no les gusta. Prefieren creer que esa decisión es la correcta. Saúl la regó. Fue el primer fracaso que Saúl tuvo. Saúl tuvo una buena relación con Samuel. Samuel tenía en su corazón el deseo de ver triunfar a Saúl. Y eso nos pasa a nosotros como padres. Queremos que nuestros hijos triunfen. No podemos decidir por ellos. Tenemos que enseñarles a decidir, a que ellos entiendan entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto. Cuando forjamos eso en nuestros hijos, ellos van a saber qué hacer ante el alcohol, ante el sexo libre, ante robar, ante cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque usted le enseñó. Y esa es la seguridad de saber de que usted hizo su trabajo. Él va a decidir, él va a tener en la oportunidad si fracasar o no. Ahora veamos la otra contraparte. Veamos al rey David. ¿Qué hizo el rey David ante una situación desesperante? Vaya conmigo, por favor, rapidito. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Veamos qué hizo este rey David ante una desesperación. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículo 1 en adelante. Saúl se desesperó. Saúl no quiso esperar en Dios porque vio las circunstancias, vio el problema, vio la enfermedad, pero no vio a Dios. Mire lo que dice el capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Mire el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cómo es faltarle las fuerzas para llorar? ¿Se imagina usted ver una cantidad de hombres guerreros llorando? En la desesperación del llanto, muchas personas toman la decisión de quitarse la vida. Otras personas de salir y volver al alcoholismo, las drogas, por el llanto. Porque usted sabe que el llegar al llanto es llegar a sacar lo que tiene, pero como no lo expresa, las lágrimas salen. ¿Y cuántas personas han determinado en el llanto no buscar la salida más fácil? Cuando una jovencita está embarazada y no pensó quedar embarazada, porque su pensamiento era disfrutar del sexo y creyó que no le iba a pasar. Y al llorar, ¿qué voy a hacer? Tiene la decisión en sus manos de quitarle la vida o no. David y sus hombres llegaron a casa, no estaban sus niñas, no estaban sus niños, no estaban sus mujeres, no había nada. Y empezaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Y mire lo que sucedió. Versículo 5. Las 2 mujeres de David,
Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Mira el versículo 6. ¿Cómo va a actuar David? Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijas y por sus hijos. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vean la diferencia. Desesperarse en una situación por las circunstancias, estar angustiado con dolor del alma, saber que el pueblo decía, este tiene la culpa. No, si por este es, apedrémoslo. Y muchas veces creer que con la muerte del otro va a revivir al otro, no se puede. El dolor que había en el corazón de cada hombre era por su familia. Y David, en esa angustia que lloró también, en ese dolor se fortaleció en Dios. O sea, él estaba débil. Cuando usted está débil, la tentación llegará, la prueba llegará. Depende de usted qué hacer. Si fortalecerse en Dios o querer fortalecerse con las cosas humanas. ¿Qué hace usted en los momentos difíciles? ¿Qué hace? A veces escuchamos, ora hermano, y lo peor que no sabe ni orar. Lo que sabe es pedir. Orar, no. Pedir sí, Señor te pido. No, orar. ¿Cómo se fortalece usted? Tiene que determinar que cuando hay una circunstancia difícil, cuando hay un problema, cuando hay un accidente, todos se alborotan. Pero el que se fortalece en Dios encontrará las fuerzas para sobrepasar las circunstancias y encontrar una salida. Mire cómo se fortaleció. Versículo 7. Mire lo que dice. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y mire, y David consultó ¿a quién, hermanos? A Jehová, diciendo, mire las dos preguntas que le va a decir. Primero, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Por qué? Porque no tenían fuerzas. ¿Qué hubiese hecho usted? No, hombre, saca el cuerpo y vamos. Ya no los alcanzó. Porque más adelante dice que varios hombres ya no tenían juelgo, decimos nosotros, aire para seguir, y se quedaron ahí. Ya no tuvieron aire. Ya no tenían fuerzas. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas las sacaron chillando. Hermano, mucha gente solo pasa chillando, no ha visto. El hombre le fue hace 10 años y llorar y llorar. Chille. Séquese la secreción. Busque un buen pañuelo. Levántese en el nombre del Señor y hágale frente al problema. De lo contrario va a pasar toda la vida llorando. Es que a mí mi mamá me dejó chiquita. ¿Y cuántos años tiene? 75. Y le va a contar a los bisnietos allá de la señora en la mano. Usted es galán que tiene papá y mamá. Yo nunca tuve. Y cada vez el día la madre pone, no, si va a llorar, llore, chille. Pero levántese. Ay, no tengo nada que comer. Si pesas 400 libras, Dios te ha mandado un ayuno forzoso. ¿Y cómo vamos a hacer? Y si la gente no ha visto, hay gente tan melancólica que solo pasa llorando. Así lloraran por el pecado. Cualquier cosa. No, hermano. David se fortaleció. Trajo al encargado, al sacerdote. Él no dijo, cha para acá, Señor, dámele como que fuera celular el efod. ¿Voy o no voy? Yo puedo. No. ¿Lo voy a perseguir? Vean, la primera pregunta. ¿Doy un paso? ¿Lo debo de hacer? Señor, ¿debo de irme mojado a Estados Unidos, dejar a mis hijos, dejar a mis hijas y a nunca volver? ¿Es esa la determinación? Y si ustedes recordarán, decisiones que ante la desesperación, hermano, si no todos vámonos para el norte.
Pero hay gente que ha sacado a su familia con el mínimo, el salario mínimo. Y ahí están. Y poder recordar esa imagen que salió hace unos años atrás de aquel joven que quedó a la orilla del río con su bebita en medio de la camisa. La situación está crítica, hermano. Pero este muchacho decidió llevarse su pequeñita. Saber que va a pasar por un desierto, por un río, saber que hay peligro y decidirlo. Es que lo hago para darles un mejor futuro. Un futuro sin padre, sin madre, donde lo que van a tener es dinero y capricho, pero nunca el abrazo de su papá. El esfuerzo de decir, hijo, eso no se hace. O de adorar juntos en familia. Y si usted ve todos los que han ido, cuando sienten olor a pupusa allá, a llorar. O apoyo campero. Todos se quieren venir. Y ya como dije que los van a mandar, vaya preparando de esa casa que han mandado a hacer y que nunca terminó. Pero el problema es, ¿qué hacer en la desesperación? ¿Puedo llorar? Sí, llore, hermano. Somos humanos. Yo no lloro. Tengo una lágrima. Llore, pero busque de Dios. Pero hay gente, tiene problemas y ya no viene a la iglesia. Tiene dificultades y deja el ministerio. Tiene necesidades y ya no adora a Dios. Como que la adoración de Dios dependiera por lo que tiene en la billetera o lo que tiene en el estómago. Nosotros adoramos a Dios porque Él se lo merece, porque Él es Dios, no por lo que vamos a tener en nuestras bolsas. Gloria al Señor. Usted debe de entender que la desesperación va a venir, pero su decisión que hacer. Hay gente que ha llegado al extremo de robar y siendo creyente. Hermano, eso no va con nosotros. Por las decisiones que tomamos. David se fortaleció y le dijo, ¿voy a ir? Sí, le dijo. Ahora viene y los alcanzo. ¿Y ahora qué hago? Mire lo que dice el versículo, por favor. Versículo 8. Los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque de ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a lo cautivo. Diga conmigo promesa. Dios nos ha dado promesa, hermanos. Grandes promesas. Promesas grandes en su palabra. Lo que pasa es que ya no las creemos. Nos gusta escucharlas, pero ya no las creemos. Si el año 2025 es el año de la victoria, hermano, es porque va a haber guerras. Va a haber batallas que librar. Decir no a las cosas que nos agradan y que nos alejan de Dios es difícil. Batallar con nuestros propios miembros ante el odio, el rencor, la ira, la soberbia, la altanería. Son cosas que debemos de luchar. ¿Para qué? Para tener un año realmente de victoria. Ahora David los alcanzó, recuperó todo. Y así lo dice más adelante, que pudo ver, abrazar. ¿Por qué? Porque cuando usted se desespera y toma decisiones no correctas, siempre va a venir el fracaso. Pero en la desesperación, usted busca a Dios, siempre va a encontrar una promesa de parte de Dios. Pregunto, ¿quiénes de los que estamos acá pensábamos que no íbamos a poder llegar hasta esta fecha, hermano, por tantas situaciones? Pero ahora estamos acá. Y así como Dios nos ha ayudado y hemos confiado, debemos de hacerlo también. Entonces, tenga cuidado con las decisiones apresuradas. Mire esto, que no sé qué, que no sé cuándo. No, hermano, tranquilo. Si no lo necesita, no lo compre. No se altere. No gaste el dinero de los útiles escolares del otro año. No se apresure, que la emoción. Mire, están al 4x1 y usted, si hace cuenta usted, solo le suben como 40 y después le bajan 10. La desesperación lo va a llevar a usted, dice la palabra del Señor, las bendiciones que se adquieren deprisa, al final no serán bendecidas. Entonces, primero son las decisiones apresuradas. La segunda es las decisiones necias, hermanos, o necias decisiones. Mira el capítulo 15, rapidito, que el tiempo se nos fue. Capítulo 15 de primer libro de Samuel. Capítulo 15. Necias decisiones. Mire lo que dice el capítulo 15, por favor, de primer libro de Samuel.
Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice el versículo 18. A Saúl se le encomienda destruir a un pueblo llamado Amalec, que fue el que salió cuando el pueblo de Israel estaba cansado, comenzaba su trayectoria en el desierto, y llegó, atacó a los más débiles. Y Dios le dijo a Josué: escribe esto: borraré la memoria de Amalec, porque Dios tiene pleito con él. A Saúl se le dio la instrucción, pero su necedad en hacer lo que él quería, como él quería, lo llevó al fracaso. Entonces, las decisiones necias. No sé si usted conocerá a alguien que es necio, pero hay necios que ustedes son camuflados, otros son fluorescentes. De lejos se nota, ese es necio, dice usted. Otros que usted no sabía que eran tan necios. Pero este versículo, este texto, esta porción, nos habla sobre la necedad que llevó al fracaso a Saúl. Primero, ya había cometido un pecado, ofreció sacrificio. Ahora le dan una misión de exterminar a los reyes, al rey Amalec, Agag, a todo el pueblo, a los animales, y que todo se le diera fuego. ¿Por qué? Porque tenían que obedecer la palabra de Dios. Viene Saúl y empieza a considerar su necedad. En primer lugar, deja vivo al rey. Error. Y se hace chero todavía. O sea, Agag lo tenía ahí como prisionero. Y empezaron a matar, ¿verdad? Y cuando van viendo esas hermosas vacas así, esos toros, ¿y cómo vamos a matar esto? Le dice: matemos a las giotosas, a las que todos tienen un cacho. Esta que ya está adelantada la mataba. Y todo aquel ganado hermoso lo apartaron y dijeron: para que no nos regañen, digámosles que es para Dios. Como aquel que va a robar y trae los diezmos, hermano. Como el amante que va con el hombre y le da 100 pesos, voy a ofrendar. Como aquel que tiene una relación ilícita y droga y todo lo demás, y ofrenda al Señor. O usted se enganchó, tenía su bicicleta robada y la dio, voy a ofrendar al Señor. No, Dios no necesita dinero contaminado que no viene de un esfuerzo real, honesto. Perdonaron todo. Y todavía se jacta de que cuando mira a Samuel venir, Dios le dice a Samuel: me pesa en el corazón haber puesto a Saúl como rey, me ha desobedecido. Samuel, como quería a Saúl, pasó toda la noche orando, pidiendo por la vida de Saúl. Y qué triste es cuando nosotros doblamos rodillas por personas necias. ¿Y qué dice la Biblia? Aunque majes al necio entre granos en el pisón y lo hagas picadillo, no se apartará de su necedad. El necio es necio, hermano. Pero tenga cuidado con tomar decisiones necias. ¿Y cuáles son aquellas necias? Las que me benefician a mí. Saúl perdonó la vida del rey. Y cuando vieron los demás que perdonó la vida del mero mero, dijeron: pues perdonemos lo demás. Si aquel lo hace, yo lo hago también. Entonces la necedad llegó al corazón de Saúl y no cumplió. Samuel venía desvelado, llorando con los ojos hinchados por la vida de Saúl, y va escuchando y Agag sentado allá con una piedrita haciendo dibujito. ¿Y qué has hecho?, le dijo. No, yo he obedecido a la palabra de Dios. Es como aquel, ¿verdad? Yo tengo amante, pero yo soy servidor, ¿verdad? Yo obedezco, yo estoy sirviendo al Señor. Sí, yo ando con uno, con otro y con otra, y yo le sirvo al Señor. Mire, bien santificado estoy en todos los cultos. De nada sirve venir a la iglesia si no hay obediencia. De nada sirve conocer, estudiar, si no hay obediencia y práctica en la palabra de Dios. Porque no es lo que usted diga y cómo lo diga bonito, es lo que vivimos de la palabra de Dios.
Testimonio. El testimonio es el resultado de la práctica y la obediencia de la palabra de Dios. Cuando usted tiene obediencia, tiene testimonio. Cuando usted está lejos de la obediencia, tiene un mal testimonio y por ende lo señala. Le dice, eso no está correcto. Y usted dice, no, es que yo soy hijo de Dios, solo Dios puede juzgarme. Léale lo que le hizo a Sodoma y Gomorra. Vea lo que le hizo a Sansón. Pero la necedad de hacer en contra de Dios. Y Dios le dice a Samuel, ¿se complace Jehová en tanto sacrificio? ¿O en que se obedezca su palabra? Ciertamente obedecer su palabra es más agradable que sacrificio. Y mire cómo Dios le dice en el capítulo 15, mire lo que dice por favor versículo 23, 15-23, la respuesta de Dios a través de Samuel. Mire lo que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Decisiones apresuradas y ahora decisiones necias. David también es una comparación. David tiene carácter. David no es como Saúl. Saúl era conforme al corazón del pueblo, pero David era conforme al corazón de Dios. David también se enfrentó a un enemigo y tenía bien claro David que si dejaba vivo al enemigo iba a ser un problema. Después de esto, Samuel manda a matar los animales y cumple lo que Dios le ha dicho. Entonces manda a traer a Agag y Agag decía, hoy sí ya la hice. Murió el pueblo, pero yo no morí, puedo levantar otro. Y venía bien contento. Y Samuel mismo agarra una espada y corta en pedazos a Agag, como queriendo decir, así se hacen las cosas. Retomo el ejemplo de David. David vio a ese mercenario llamado Goliat. David estaba determinado en matarlo. Y le dijo, Dios me ayudará a vencerte y yo te cortaré la cabeza. Cae Goliat al frente, agonizando, y David corre y le corta la cabeza a Goliat y la levanta en señal de triunfo. ¿Qué son las cosas en nuestra vida que no queremos cortar? Porque hoy va a florecer en diciembre, ¿verdad? Ay, sí, una no es ningún. Y peor que iba de la iglesia y con el uniforme anda de arriba con los tacones en la mano. Y el hijo le va a decir, papá, ¿y usted que está tomando esas cosas? Ay, cállate. Y no le va a decir a nadie en la iglesia. Mamá, pero cállense. Servíme otra. O encontrar al papá o al primo, al hermano, un antufo, pero no es para los zancudos, es marihuana la que está fumando. ¿Qué son las cosas que se deben de cortar y que están todavía vivas? David tenía un carácter. Y por último están las decisiones espirituales, hermano. Saúl fue en decadencia y David se iba fortaleciendo. Porque David obedecía a Dios. Pero llegó un momento donde David fue tentado también. Saúl, en la decisión espiritual, tomó una decisión contraria a la voluntad de Dios. Ya estaba desechado, segunda vez. Y la tercera vez, él había sacado a todas las adivinas, a las pitonisas, fuera de Israel, él mismo. Y volver a lo mismo. Llegó, consultó. ¿Por qué no se fue al tabernáculo a arrepentirse, a pedir perdón? A decirle, Señor, yo le he fallado y traigo un sacrificio para poder estar en paz con usted. Traigo estos animales que me cuestan a mí para ofrecerle y estar en comunión con usted. No, Dios ya no le contestó ni por profeta ni nada. Se muere Samuel. Saúl está desesperado y en vez de buscar a Dios, buscó las cosas ocultas. ¿Y cuántas personas que estando en la iglesia, como no ven sanidad, no, a usted un mal le han hecho, hermano, vaya a ver que le contrarresten eso?
No, hermanos, la peor decisión que tomó Saúl fue la espiritual, porque no había llegado al límite. David también la regó, cometió un adulterio, pero él nos narra en el Salmo 51 lo que él hizo. Regresó a Dios, pidió perdón y fue restaurado. Saúl, por la soberbia, no quiso buscar de Dios porque él mantenía su estatus. Yo no me humillo, yo soy el ungido de Jehová. Y su orgullo y soberbia lo llevaron al fracaso, tanto que sufrió en la muerte, porque lo atravesaron con flecha, fue herido y no se moría, tanto que él decidió quitarse la vida, lanzándose sobre la espada. Y dice el otro relato que el otro vino y ese sí lo terminó. Pero David, después de haber cometido el adulterio, tuvo un arrepentimiento real, porque no va a haber otra mujer. Y cuando le llevaron a la chamaquita, él sentía otra consecuencia y empezó a pegarle. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David no era perfecto, pero las decisiones que tomó David siempre fue basado a lo que Dios decía. Si queremos un año de bendición, hermanos, decidamos las cosas buenas. Las decisiones más grandes son acercarnos a Dios, obedecer su palabra, ponerla en práctica y seguir adelante hasta que Cristo venga. Regale un aplauso al Señor. Vamos ahora.